Muy bien. Les decía, el tema de hoy tiene que ver con lo que son maniobras. Vamos a ver si pasamos los otros PowerPoint. Ahí está. Tiene que ver con maniobras aplicables, como dice aquí, a lo que es navegación costera, siempre pensando en embarcaciones menores, ¿sí? Y en este caso haciendo hincapié en embarcaciones menores propulsadas por motor. Recuerden que en este caso, en estos tipos de embarcaciones, podemos estar hablando de toda una familia muy grande que tiene que ver con todo lo que es remo también. De esto, digamos, a este grupo le dedicamos el primer encuentro particularmente, donde vimos algunas maniobras, ¿sí? Fundamentales para el tema de kayaks y botes, pero vamos a hacer hincapié en lo que es las embarcaciones propulsadas a motor. En este caso, vamos a centrarnos en las embarcaciones que corresponden a la categoría de conductor náutico. Para quienes no sepan, conductor náutico es una de las primeras habilitaciones a las que yo puedo acceder dentro de lo que es la náutica deportiva y me habilita para la conducción de embarcaciones hasta 7 metros de eslora y 140 caballos de potencia. A esto se le suman alguna restricción con respecto a el área a navegar, ¿sí? Siempre hacemos hincapié en esto, tiene que ver con aguas interiores, protegidas, ¿sí? O una costera, navegación costera restringida. Veo que se están conectando algunos más. Esta imagen, que la tengo siempre en común a todas las capacitaciones, la mayoría quizás ya la conoce, pero la voy a pasar rápidamente. Me parece siempre interesante porque el escenario en el que nosotros vamos a poder eh, navegar cuando tengamos, por ejemplo, alguna de estas habilitaciones, en realidad son de alcance nacional, nacional, no provincial. Pero me interesa a mí mostrar la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay mucha gente conectada de distintas locaciones, porque la provincia de Buenos Aires es, desde el punto de vista náutico, es muy interesante, porque tiene de los más diversos, digamos, escenarios y más para lo que es la conducción a motor, ¿sí? Tengo desde zonas inundables a lagunas interiores, riachos, ríos. Tengo zonas de deltas, como la zona de Ensenada, la zona de Tigre. Tengo el río más ancho del mundo, con un estuario muy particular, ¿sí? Que es el Río de la Plata. Y tengo además costa o litoral marítimo. Si le sumo a esto las zonas inundables y, digamos, los escenarios en los que ustedes trabajan en situación de emergencia, tengo un panorama amplísimo, ¿sí? Con lo cual, hacer cualquier charla de cualquiera de los temas, por ejemplo, el tema de maniobras, daría para charlas muy extensas o manuales muy extensos. En realidad, lo que vamos a hacer ahora es reflexionar o charlar un poquito, intentar darles un consejo sobre las maniobras básicas y después, obviamente, cada uno tendrá que adaptar y adaptarse a los distintos escenarios que van surgiendo. El primero de los temas que vamos a tratar hoy es un tema que generalmente no se les da mucha importancia en las embarcaciones y que tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de la seguridad, que es el fondeo. Uno puede decir, yo hace años que tengo una embarcación y siempre salí y regresé y nunca fui con el ancla, ni con una cadena a bordo, ni con un cabo. Sí, puede ser, pero si ustedes se fijan en la documentación que nosotros les enviamos, les compartimos, que es la disposición 1.18, dentro de los elementos de seguridad para cualquier tipo de embarcación, está el tema del fondeo. ¿Y qué es fondear? Fondear justamente es vincular la embarcación con el fondo, con el lecho del mar o del río o de la laguna, con lo que sea, para intentar mantener una posición estable y segura. ¿Sí? Eso lo hago mediante una o varias anclas, ¿sí? Que van a estar
tomadas del fondo, la naturaleza del fondo ya lo vamos a ver, eso lo llamamos tenedero. Esas anclas van a estar en el fondo, en el lecho, y se van a vincular con el casco, con la embarcación, mediante una línea que nosotros le decimos TEA, que está conformada por cabo, por cadena, como en esta foto, o puede ser mixta, conformada con un tramo por cadena y un tramo por cabo. ¿Sí? No es un tema menor el tema del ancla desde el punto de vista de la seguridad. Muchas veces se asocia el tema del fondeo con una situación, digamos, de arribar a un puerto, de tomar unos mates, de decir, bueno, tira el ancla y nos quedamos acá pescando, charlando, lo que sea. En realidad es un tema muy importante desde el punto de vista de la seguridad, porque nuestras embarcaciones están propulsadas a motor. Si nosotros tuviéramos algún inconveniente con el motor, mientras intentamos resolverlo, es importante poder mantener una posición fija. Si no, quedo a merced de la corriente que me va a producir, ¿se acuerdan? Deriva, y el viento que me va a producir abatimiento. Con lo cual, si yo me demoro 15, 20 minutos, media hora en reparar o arrancar el motor, si tuviera algún inconveniente, o simplemente recargar combustible, me puedo poner, por no tener un fondeo apropiado, me puedo poner en una situación de riesgo, porque puedo estar en proximidades de la costa, en proximidades de algún peligro, de piedras, de lo que fuera. ¿Sí? De la misma manera, si yo tengo realmente un inconveniente y radio pidiendo ayuda, yo voy a radiar una posición. ¿Sí? Si yo logro mantener esa posición estable, para aquellos que me van a rescatar, van a acudir en principio a ese punto, ¿sí? Que es el punto de referencia, y si no me encuentran en ese punto, van a tener que iniciar, que para esto hay distintos patrones de búsqueda, desde ese punto que se llama punto datum, que es el punto en el cual dicen, desde este punto radió, desde este punto pidió ayuda, pero van a tener que hacer cálculos de abatimiento, deriva, para estimar cuál es la posición más probable de la embarcación, porque radió hace 40 minutos y se lo llevó la corriente. Si yo me puedo mantener fijo, aumento la seguridad. Este es un extracto de la ordenanza 118 que yo les compartí, y fíjense, en esta ordenanza hay 6 columnas. Esas columnas tienen que ver con los distintos tipos de navegación, que van desde la primera columna, las dos primeras es navegación oceánica, ¿sí? Y las dos últimas son aguas protegidas. Fíjense que en todas las categorías, donde dice ancla, cadena, cabos, y agrega cables, en todas dice sí, y entre paréntesis tiene un número 1. Cuando vamos a la referencia en el número 1, que yo lo extraje y lo puse acá más grande, dice acorde a las medidas y el tipo de embarcación. Obviamente tengo que tener un ancla, cadena, cabos que estén en relación con la embarcación y el tipo de embarcación que yo tengo. ¿Sí? No existe, y esto yo lo busqué en infinidad de bibliografía, y lo único que conseguí no es confiable, porque sería poco serio decir, bueno, para una embarcación de tal eslora corresponde tal ancla. Porque no solamente el fondeo, no solamente, como dice en este cuadro, debe estar acorde al tipo de embarcación. El fondeo también tiene que estar acorde a la profundidad del lugar, a la condición meteorológica, a la intensidad del viento, la altura de las olas. Tiene que ver también con la naturaleza del fondeadero. O sea, si yo tengo un fondo de piedra, no es lo mismo que tener un fondo de arena, o un fondo de fango, o un fondo con vegetación. ¿Sí? La profundidad, las corrientes, no es lo mismo fondear en un espejo de agua que no tiene corriente a fondear en un río correntoso. ¿Sí? Entonces son tantas las variables que hacen bastante difícil poder generar una tabla, o casi imposible, y decir, bueno, tenemos que, si tenemos un semirrígido de tal eslora, tenemos que tener este ancla con esta cantidad de cabo. Son muchas las variables. Y ahí viene cuando
¿se acuerdan de los primeros encuentros? En los primeros encuentros decíamos, es una ciencia, pero también es un arte navegar. Y la parte del arte tiene que ver con la experiencia, con conocer el lugar, con conocer las distintas condiciones meteorológicas, con conocer mi embarcación y poder adaptarme sin tener una tabla tan científica que me diga, bueno, corresponde tantos metros, ¿sí? Le puedo buscar una explicación, pero hay muchas variables que son muy cambiantes, ¿sí? Entre ellas, bueno, la primera que figura acá, tengo que tener en cuenta qué tipo de ancla tengo que elegir. Ahora vamos a ver, existen muchos tipos de anclas. Simplemente acá en esta foto vemos dos comunes, muy comunes, en embarcaciones menores. Esta en la cual yo tengo el mouse ahora que estoy moviendo, es un ancla tipo Danforth. Ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Es la más popular de las anclas, yo diría en la provincia de Buenos Aires. Y la otra que vemos aquí pequeña, ¿sí? Es un ancla tipo Resont, se les dice, que tienen las uñas retráctiles. Fíjense la diferencia del fondeo, anclas distintas, cadenas distintas. Esta tiene cadena y cabo, este tiene un cabo de muy poca mena, un cabo muy delgado. Pero obviamente son para embarcaciones distintas. El de aquí abajo puede ser para un tracker, puede ser para un semirrígido, y la de arriba probablemente sea para un kayak, un canobote, o para un fondeo provisorio, porque eso también tiene que ver. Yo puedo fondearme temporalmente con un fondeo provisorio para nada, para hacer una carga de combustible y seguir, o quiero querer fondearme para aguantar una tormenta. Entonces son necesidades, requerimientos distintos. ¿Está? En función de esas necesidades, yo tengo que configurar la TEA, que es la línea de fondeo. La línea de fondeo es la cadena con el cabo, o simplemente puede ser la cadena, o simplemente puede ser el cabo. Y eso lo tengo que hacer en función de la embarcación, de las cargas, de la condición meteorológica, decíamos, y fundamentalmente de la profundidad. Hay una relación que ahora les voy a contar entre la longitud de estos elementos y la profundidad del lugar. Obviamente tengo que saber elegir el fondeadero. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, conociendo el lugar. ¿Cómo lo conozco? O bien lo recorro y adquiero el conocimiento que tiene el vaqueano, hablo con la gente del lugar, o si no, existe una publicación que se llaman derroteros, que la publica el Servicio de Hidrografía Naval, que es un organismo de alcance nacional que depende de la Armada, en donde para los principales ríos y la costa marítima existen derroteros. ¿Qué son los derroteros? Son descripciones en lenguaje coloquial de las distintas situaciones con las que yo me voy a encontrar en los distintos puntos de la costa. Eso es un complemento genial, muy bueno para lo que es el GPS, o sea, para las cartas náuticas, ya sea en formato papel o en formato digital. Yo veo en la carta náutica un lugar donde puedo entrar y tirar el ancla, ¿sí? Voy al derrotero y en el derrotero me dice, bueno, el fondo de este lugar es de arena, es muy bueno para vientos del cuadrante sur o del sector sur, es muy malo para vientos del norte. Me va a ir dando descripciones sobre las corrientes del lugar, la vegetación, demás. Es muy útil el derrotero. Y eso me va a permitir elegir, si no conozco, el lugar donde fondear. En función de eso tengo que adaptar la maniobra. Obviamente la maniobra, ahora después la vamos a describir un poco, no es solamente tirar el ancla. Y una vez hecho todo esto, y si yo estoy fondeado, me tengo que adaptar a las condiciones meteorológicas. Con embarcaciones menores y como conductor náutico, no tengo que navegar con condiciones meteorológicas desfavorables. Incluso si ustedes entran en la página de prefectura, por ejemplo, para conductores náuticos dice que están habilitados para navegación diurna
con condiciones meteorológicas favorables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si es de noche o si es mal tiempo, no salgo. Pero eso no quita que yo pueda haber salido de día y con buen tiempo, que pueda haber tenido un problema en el motor que me demoró y me esté obligando a regresar a puerto de noche o con condiciones meteorológicas diferentes. Entonces tengo que conocer y adaptarme e ir haciendo, digamos, de a poquito distintos perfeccionamientos. Acá lo que tenemos es una síntesis de las anclas más comunes. Hay muchas más, ¿sí? La que vemos más grande es el ancla Danforth, que yo les comentaba, que después aparece aquí más pequeña. Y este ancla es muy popular, muy usada, porque tiene una virtud, y es que la parte central del ancla, este brazo, pivotea, ocupando este vacío entre las dos uñas grandes, con lo cual el ancla queda de muy poca altura, sin importar que sea un ancla grande de muchos kilos, se pliega, digamos, y queda en 20 centímetros, 15 centímetros, de acuerdo al tipo de ancla, pero queda el ancla, digamos, plana prácticamente, lo cual permite trasladar varias anclas en una embarcación, estivarlas, ponerlas una arriba de otra, ponerlas simplemente en una caja de anclas o en un cajón que yo disponga en la embarcación, si no tengo caja de anclas, con un trapo de piso y pongo el ancla arriba, ¿sí? Esto del trapo y de la caja no es un tema menor. Las anclas tienen que estar en un lugar fijo o contenidas, porque la embarcación cuando va navegando se va moviendo y las anclas son metálicas, tienen puntas, tienen filos, y eso puede dañar, no solo que pueden lastimar a un tripulante, sino también pueden dañar la embarcación poniéndola en riesgo. Entonces las anclas tienen que estar en lugares contenidos, limitando el movimiento y protegiendo o aislándola del casco. El ancla Danforth, justamente al permitir eso, hacer un ancla plegable, puedo contenerla, tenerla con comodidad, puedo tener varias anclas, y es un ancla muy buena para la mayoría de los fondos de la provincia de Buenos Aires, o para todos, diría yo. Limo, arcilla, fango, es un ancla que se toma muy bien incluso en fondos arenosos, ¿sí? Y tiene esta capacidad de estiva. Las otras anclas no es que sean malas, porque en algunos manuales yo he leído que, o en algunos exámenes, le preguntan cuál es la mejor ancla para el Río de la Plata. Y dicen la Danforth. No es la mejor ancla, es tan buena como cualquiera de las demás. Lo que tiene es el plus de ser retráctil y poder estivarse. Por ejemplo, si yo tomo un ancla tipo Bruce, que es esta cromada que aparece por acá, ¿la ven? El ancla Bruce no está articulada en ningún punto. Yo la tiro en el Río de la Plata y se va a agarrar bárbara este ancla. Pero después, cuando yo la suba a bordo de la embarcación, va a ser un peligro. Entonces, estas anclas se llevan en la proa de las embarcaciones montadas en un cabrestante y van siempre puestas en la proa de la embarcación. No se las mete adentro del casco porque son un peligro. Lo mismo ocurre con el ancla, acá dice CRR, también se la conoce como ancla CQR. Y acá abajo, a la derecha, vemos anclas de resorte, que son estas retráctiles que comentaba, que hay de tamaños importantes. A mí particularmente no me dan mucha confianza, es como un ancla de labor, un ancla temporal. Y después tenemos las anclas como esta que aparece por acá, que son del tipo grampín. Esta es una ancla muy conocida entre los pescadores porque incluso la fabrican en forma artesanal, con hierro redondo de construcción, ¿sí? Le hacen esto, la pliegan, la doblan, la sueldan, le hacen estos cuatro brazos, ¿sí? Y es un ancla que, digamos, de relativa eficiencia, pero también es un ancla bastante peligrosa en el sentido que tengo la posibilidad de lastimarme o lastimar la embarcación. La línea de fondeo, que es esto que viene por acá, que es la TEA, decíamos que está configurada
con cabo o con cadena, tiene que tener una longitud acorde a la profundidad del lugar en donde yo estoy navegando. No puede caer en forma vertical, porque de esa manera, si yo tuviera muy poco cabo, el ancla tendería a desclavarse, a perder agarre con el fondo. Cuando el ancla nosotros la dejamos caer y se toma del fondo, decimos que hace cabeza, ¿sí? Y cuando se desplaza el ancla, porque pierde esa capacidad de agarre del fondo, se desplaza, eh, dejando, digamos, un surco en el fondo y cambiando la ubicación de la embarcación, nosotros decimos que está garreando, como si fuera una garra que está marcando el fondo. Bueno, eso está haciendo el ancla, se está desplazando. Y es lo que hay que evitar. Para evitar eso, no solamente es necesario tener un ancla que sea buena para ese fondo, ni que tenga muchas cargas de kilos, ¿sí? No siempre pasa por eso. Es muy importante la longitud de la línea de fondeo, lo que llamamos TEA. Y acá vemos con buen tiempo, lo que indican los manuales, con buen tiempo, la TEA tiene que ser de 3 a 5 veces la profundidad. De 3 a 5 veces la profundidad. O sea, si yo estoy en un lugar que tengo 3 metros de profundidad, tengo que considerar que tengo que tener entre 9 y 15 metros de línea de fondeo. ¿Sí? Esto obviamente lo tengo que definir yo conociendo las profundidades de la zona en donde voy a navegar. Si yo tengo en una laguna que tiene profundidad de 1 metro, mi semirrígido, y me voy a navegar a los lagos del sur o me voy a navegar a la costa atlántica, tengo que saber y adaptarme a las condiciones del nuevo lugar. No puedo trasladar la embarcación sin modificar el fondeo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fondo es otro, las profundidades son otras, la ola es distinta y las condiciones meteorológicas seguramente van a ser distintas también. Eso es muy importante porque a veces tenemos una embarcación, le ponemos un fondeo y pensamos que con ese fondeo podemos fondear en cualquier lugar. Y no, porque fíjense que la profundidad es determinante. Entonces hay lagunas que tienen 1,5 metros de profundidad, 2 metros, y también puedo querer fondear en el mar con 9 metros de profundidad, ¿sí? En un fondeadero. Entonces tengo que adaptarme en función de eso. Con mal tiempo ustedes no tienen que navegar, no tienen que fondear, pero esto es representativo, lo pongo para que ustedes lo vean. La misma embarcación que fondea con 3 a 5 veces la profundidad, con mal tiempo tiene que fondear con 7 a 10 veces la profundidad para soportar ese paso del mal tiempo y poder mantener la posición. ¿Por qué? Porque la altura de la ola y el viento, ¿sí? Van a generar fuerzas muy grandes sobre el casco, sobre la embarcación, y van a empezar a mover, así como mueve la embarcación, toda la línea de fondeo, y ese movimiento se va a transmitir al ancla, que va a intentar perder adherencia con el fondo. Entonces, para que le llegue la menor tracción y para que esa tracción sea lo más paralela al fondo, lo que se hace es, o se aumenta la línea de fondeo si yo no tuviera cadena, o fondeo con cadena, o le agrego un tramo de cadena. Fíjense en el fondeo, la imagen de arriba representa un fondeo típico con cadena. La cadena, por una cuestión de peso, cae, no cae perpendicular al fondo, pero cae casi perpendicular al fondo, y va copiando toda la forma del fondo hasta llegar al ancla. Mientras que el cabo forma lo que se llama una catenaria, una curva que va desde el ancla hasta la embarcación. Cuanto más larga sea la longitud, cuanto mayor sea la longitud de este cabo, la componente, la resultante de la tracción sobre el ancla va a ser menor. ¿Mm? Recuerden, esto se puede hacer con un fondeo mixto. Yo puedo poner 2 metros de cadena y después salir con cabo, o puedo tener todo cadena. En embarcaciones menores,
tener todo cadena, salvo que sea un fondeo, que yo quiero dejar la embarcación ahí por mucho tiempo, no tiene sentido, porque yo no puedo navegar con 15, 20 metros de cadena arriba de la embarcación. Es pesadísimo, me ocupa mucho espacio. Pero sí es recomendable llevar un par de metros, 2 metros de cadena, 1,5 metros, de acuerdo al lugar donde yo esté fondeando. A veces no hace falta. Yo, por ejemplo, tengo un velero de 20 pies y tengo un ancla de 5 kilos de ánfor y una cadena de 2 metros. Y después salgo con cabo y tengo muchísimo cabo. A mí me alcanza para la navegación que hago. Les comento, este año fui a la Patagonia en velero, fui hasta Ushuaia y tuvimos que, en situación de tormenta, buscar protección en distintos puntos y tuvimos que tirar hasta 50 metros de cadena con 2 anclas. ¿Sí? Fíjense cómo cambia de acuerdo a la condición, a la fuerza de la corriente, al viento, a la altura de la ola. El ancla a veces es tan eficiente, por suerte, que después me cuesta levar el ancla, me cuesta levantarla. ¿Sí? Para eso es muy importante, si pueden, colocarle al ancla lo que se llama un orinque. Un orinque es este cabito que no va a tener fuerza, que tiene que tener una longitud igual o mayor a la profundidad. Entonces tengo que conocer la profundidad del lugar. ¿Cómo la conozco la profundidad? Puedo tener una anticipación a través de la carta náutica del GPS o de la carta náutica del lugar, o con el conocimiento del vaquiano. Puedo sondearlo con una ecosonda. Hoy en día muchos pescadores tienen inclusive ecosondas para pescar, para indicarme la profundidad. O si no, puedo sondear la profundidad simplemente con una plomada, ¿sí? Que se llama sondaleja, que va con un peso en la punta que se llama un plomo, que se llama escandallo. Y mido simplemente con el plomo si tengo 5 metros, 3 metros, 2 metros. Y con eso puedo fondear y prever la longitud de este orinque que va a ir con un boyarín. ¿Mm? El boyarín es esto, es una boya. ¿Para qué sirve el boyarín? Tiene dos finalidades. Cuando yo fondeo, me indica la posición del ancla. Además de moverse mi embarcación, yo puedo estar atento a la ubicación del ancla. Si el ancla se modifica su ubicación, el boyarín se va a mover. Las demás embarcaciones que naveguen por el lugar, si alguien viniera distraído, va a ver el boyarín, va a ver a 30 metros, a 10 metros, a 20 metros mi embarcación y se va a dar cuenta que entre el boyarín y mi embarcación puede ser que haya un cabo, que es el cabo de fondeo, entonces va a evitar pasar por ahí. Y además, como se ve acá en este dibujo, cuando yo tengo que levar el ancla, elevarla, me va a servir, me voy a poder acercar con el motor a la embarcación y voy a poder traccionar el ancla hacia arriba desde el orinque. Tomo el boyarín, tracciono desde el orinque y eso va a permitir que se desclave, que pierda cabeza, digamos, del ancla y poder levarla. ¿Mm? A veces pasa que nos encontramos con una piedra, una tosca, algún residuo en el fondo y no podemos levantar el ancla. Hay muchos navegantes que han perdido el ancla por esa situación, aún teniendo orinque, ¿no? Hay veces que se agarra tanto que no la podemos levantar. Obviamente podemos levar el ancla a mano, a pulso, como en esta foto, como en la mayoría, como en todas las embarcaciones menores, y en los barcos de mayor porte tenemos malacates mecánicos, ¿no? Porque imagínense levantar 50 metros de cadena con 2 anclas, son muchos kilos. ¿No? Entonces hay que ir trabajando con algún accesorio mecánico, que es un malacate en este caso. Un tema importante que tenemos que tener en cuenta en la maniobra de fondeo es que al fondear, el ancla va a permanecer en el lugar, vamos a tener una longitud de cabo o de cadena, pero que la embarcación se va a presentar en relación al viento y a la corriente.
describiendo en torno al ancla un círculo que se llama círculo de Borneo. ¿Mm? Esto, digamos, cambia el viento y la embarcación siempre va a quedar proa al viento, porque yo tiré el ancla por la proa, el ancla está fija, entonces la embarcación, como si fuera un molino de viento, digamos, se va acomodando, va girando y va borneando en función de los cambios de viento. Lo mismo pasa en los lugares donde hay marea, se va a presentar en relación a la marea, si es creciente o si es bajante, o un efecto combinado de ambos. Siempre va a buscar el equilibrio de la embarcación. Entonces tengo que tener cuidado porque la longitud del cabo que yo utilicé para fondear va a ser el radio de este círculo, pudiendo la embarcación generar una circunferencia. Si yo tiré 30 metros de fondeo, voy a hacer un círculo de borneo de 60 metros, es mucho. Entonces tengo que prever, como acá en este dibujo, no colisionar con otras embarcaciones, con algún peligro costero, no irme hacia zonas de poca profundidad, ¿sí? Por ese círculo de borneo que voy a describir. Una forma de restringir ese círculo de borneo y de darle mayor seguridad a la embarcación, pero sobre todo para restringir el círculo de borneo, es la de fondear a barbas de gato. Esta maniobra de fondeo es similar a la del fondeo tradicional, pero lo hacemos con dos anclas, ¿sí? Y de paso repasamos cómo sería un fondeo, digamos, tradicional. Bueno, lo primero que tengo que ubicar yo es ponerme proa a la corriente o al viento o a lo que sea más fuerte, ¿sí? Eso lo hago obviamente a motor. Eh, Me pongo proa a esa situación, supongamos proa al viento, voy dejando lista ya el ancla se pone, se dice a la pendura, que es en la proa de la embarcación se la deja pendular el ancla casi rozando el agua en posición vertical. Voy reduciendo la velocidad hasta que la embarcación lo pongo en punto muerto, no avanza más, detiene el envión, detiene la estropada, se llama, y en el momento en que la embarcación se detiene y antes de que empiece a retroceder, dejo caer el ancla. No la arrojo el ancla con los 30 metros de cabo, todo de un saque. La dejo caer rápido, pero en forma continua, ¿sí? Y controlada. Y cuando siento que el ancla llega al fondo, le doy unos metros más, detengo e intento ver a través del tirón en el cabo si el ancla empieza a hacer cabeza o hace cabeza, que es clavarse en el fondo. Una vez que el ancla hace eso, que sería en el dibujo 2, digamos, me empiezo a dejar llevar por el viento, por la corriente y la embarcación va a ir retrocediendo por el efecto del viento y de la corriente y yo le voy a ir dando, voy a ir filando, voy a ir arrojando cabo de fondeo. Si fondeara con una sola ancla, cuando llego a la longitud deseada, la hago firme, por ejemplo, en la cornamusa. ¿Sí? Cornamusa o la vita que yo tenga o el fraile para esa función. ¿Sí? Si quisiera fondear con otra ancla, repito el procedimiento, como hace en el dibujo 3, que pongo en marcha el motor, busco una posición de fondeo desplazada de la posición anterior y repito, dejo caer la otra ancla, que en ese caso tendría una línea independiente de fondeo, me dejo llevar por la corriente y después voy regulando la longitud de las dos para intentar que la embarcación quede más o menos centrada con los dos fondeos, ¿sí? Y ahí hago firme las dos líneas de fondeo, las dos teas, quedando la embarcación como está en el dibujo de la derecha. ¿Con eso qué logro? Bueno, además de tener dos anclas, un efecto, un fondeo más seguro, más eficiente, restrinjo el borneo. En lugar de bornear
si cambiara el viento o la corriente, en lugar de bornear describiendo un círculo, bornearía describiendo esta especie de elipse que figura acá en gris, que tiene menor superficie que un círculo. ¿Sí? El extremo de esta situación sería fondear por popa, por ejemplo, y tomarme por proa de un punto fijo, como podría ser un muelle, un árbol, algo de la costa. En ese caso ya la embarcación no bornearía, ¿sí? Y quedaría directamente en una posición, en una línea fija. ¿Mm? Tengan en cuenta que cuanto más rígida, perdón, es la posición, en la posición de borneo, como la embarcación se adapta a las distintas condiciones del medio, el ancla trabaja menos. Si yo restringo el círculo de borneo, los esfuerzos van a ser mayores. Y si fondeo por popa y me tomo de un muelle por proa, con lo cual estoy impidiendo cualquier movimiento lateral de la embarcación, ambos cabos, a su vez el casco de la embarcación, pueden estar sometidos, por ejemplo, en una tormenta, a tracciones fuertes. ¿Sí? Cuanto más fija es la posición, más fuerza realiza todo el sistema de fijación, de fondeo, ¿no? Otra forma de fondear con dos anclas son las que llamamos anclas engalgadas. Anclas engalgadas, que es poner un ancla a continuación de la otra. ¿Sí? Este fondeo se utiliza para situaciones de mal tiempo o cuando tengo fondeos muy pequeños en la embarcación y no me dan seguridad. Entonces, buscando eso que hacía yo poniendo cadena, más cadena, lo que busco es darle mayor adherencia, busco que los tirones los absorba la primera de las anclas y que la tea o la línea de fondeo o la cadena que va a la segunda ancla se mantenga lo más pegada al fondo posible. Entonces puedo engalgar anclas. Una forma, digamos como de fortuna, decimos nosotros, una resolución provisoria para aumentar la eficiencia del fondeo, también es, si yo no tengo dos anclas, es la de poner en la posición de este ancla donde yo ahora tengo el mouse, poner algún peso que tenga, algún elemento metálico, algo que tenga de peso, también sirve, aunque no sea un ancla, ¿sí? Eso se llama fondear con un centinela o vigía, ¿sí? Que es ponerle un peso en la tea y de esa manera la catenaria se reduce y se adhiere más. No es que se adhiera, perdón. Toma una trayectoria copiando el fondo. Si yo le pongo un peso aquí, eso es ponerle un centinela. Y si hay algún pescador, conocerá de esto. Esta es un ancla de mar, ¿sí? Para quedar al garete, ¿sí? ¿Qué es garetear o quedar al garete? Bueno, en aquellos lugares en los que no puedo fondear. ¿Por qué no puedo fondear? Y porque la profundidad es mucha, ¿sí? Y yo quiero mantener una posición relativa sin arrojar el fondeo y disminuir el efecto de producto del viento que me va a desplazar, me va a abatir. Lo que se puede hacer es usar un ancla de mar o un ancla de capa, ¿sí? Normalmente este ancla, para lograr ese efecto, se arroja por proa de la embarcación. Entonces, el viento va a intentar, y las olas, desplazar la embarcación. Y este paracaídas, que es el ancla de mar, va a generar un efecto contrario al del viento, ¿sí? Disminuyendo el abatimiento. No es que no exista el abatimiento existe, pero es muchísimo menor al que yo tendría si no tengo si no quedo al garete, o sea, con un ancla de capa o ancla de mar. Este ancla es como un paracaídas que está abierto en
en el punto extremo para disminuir la presión del agua. El agua ingresa por este punto, encuentra resistencia y sale, va saliendo lentamente por el extremo. El cabo que une el ancla de capa a la embarcación tiene una longitud de 5 veces la eslora mínimo, ¿sí? Y lo ideal es que vaya con un cabo desde la parte trasera, unido como si fuera el orinque a un bollarín, que me indique la posición del ancla, y que me va a permitir, cuando yo quiero recoger el ancla, recogerla sin hacer tanta fuerza. Porque si la trajera desde este otro cabo, recuerden que es un paracaídas que va embolsando agua, entonces tengo que hacer muchísima fuerza para lograr vencer la resistencia. En cambio, que si yo tiro de este otro cabo, que tiene la letra BE, el ancla se va a cerrar, ¿sí? El paracaídas se va a cerrar y lo voy a poder recoger con mayor facilidad. Los pescadores suelen incluso hasta improvisar o construir en forma artesanal estas anclas. Acá en el Río de la Plata yo he visto hechas hasta con el material de los bolsones de arena. ¿Vieron la arena que la bajan con esos bolsones tan resistentes de 1 metro cúbico? Bueno, con eso fabrican anclas. Le hacen un aro como de metal en la boca para que se abra, un orificio en el fondo, y con eso van gareteando. Tiene que ser muy resistente, justamente por eso sirve esa bolsa, porque eso se va a llenar de agua y las tracciones van a ser muy grandes. Este es el efecto, ¿ven? Tiene que tener también, lo ideal, un quitavueltas, porque eso se va a ir enroscando el cabo, ¿m? Y el agua va a ingresar y va a ir saliendo por el extremo. Acá vemos unos pescadores con un ancla de capa, en este caso la tienen por el medio de la borda, a través de la embarcación, con un largo que no es tan grande como el que habíamos visto antes. Lo ideal es que tengan por lo menos 5 loras, no 5 metros, ¿m? Que esté bastante lejos. Este es otro uso, simplemente lo puse para que lo vean, y es en situaciones de muy mal tiempo y que cuando la embarcación, por ejemplo, de los veleros, no se los puede detener porque navegan muy rápido, ya bajé todas las velas y igual me lleva, este ancla de mar se la puede arrojar también por popa y como es como un paracaídas me va a ir deteniendo en el desplazamiento. O la puedo arrojar por proa, que es el uso más común. ¿Por qué es más común arrojarlo por proa? Bueno, porque además la embarcación va a presentar la proa a las olas. Entonces las olas no van a romper en la embarcación mal, sino que las voy a cortar con la proa y voy a estar en una posición mucho más cómoda a bordo y más estable. Esta es un ancla de mar o de capa de un velero, fíjense, en este punto, en la foto de la izquierda, la están recogiendo y ahí cuando lo traigo desde este otro cabo, ven que el ancla está cerrada, la boca está desde el otro lado. Y este es el ancla vista de costado. Bien, la otra maniobra que tenemos que tener en cuenta es fundamental, es en realidad lo que llamamos diámetro táctico o curva evolutiva, que no es otra cosa más que conocer, de acuerdo a la forma del motor, a las distintas condiciones de ola, a la forma del casco, perdón, a las distintas condiciones de ola y a la potencia del motor, conocer cómo vira 360 grados mi embarcación. ¿Qué respuesta tiene? Lo que sería en cualquier embarcación, en cualquier vehículo, conocer cómo responde la dirección, ¿sí? No es lo mismo en los autos, digamos, las distintas tipos de direcciones, cómo responde a la sensibilidad y el radio de giro, y en las lanchas pasa lo mismo. Entonces tengo que conocer eso, ¿sí? De acuerdo, la potencia del motor incide también en esto y fundamentalmente la forma del casco. Esto es muy importante porque cuando tenga que hacer maniobras de atraque, de amarre, de aproximación a un punto, de hombre al agua, o simplemente me metí en un riacho y tengo que saber si voy a poder
hacer un giro de 360 grados para regresar sobre mis pasos, a ver si lo voy a poder hacer o no. ¿Mm? Normalmente la mayoría de las embarcaciones en un radio equivalente a una eslora, diámetro en 2 esloras, estarían más o menos en una posición bastante forzada, pero en condiciones de pegar de hacer esta virada. Pero no siempre las condiciones meteorológicas lo permiten. Y esto es muy importante, les decía yo, porque entre las maniobras que tenemos que practicar y tenemos que conocer y que tenemos que este, realizar o presentar cuando vamos a rendir el examen para conductor náutico, es la maniobra de hombre al agua. La maniobra de hombre al agua también la pueden encontrar en internet o en otras en bibliografía como quick stop. En realidad es justamente una detención rápida en proximidad de un punto deseado. En este caso, el punto es una persona, pero también podría ser un lugar para fondear, un poste para tomarme con un cabo, un muelle para atracar. ¿Sí? Desde el punto de vista del manejo, los consejos son más o menos lo mismo, pero la maniobra de hombre al agua además implica algunas cuestiones que ahora vamos a ver que son fundamentales. La primera de ellas, esto no es un orden estricto digamos, de prelación. Algunas de estas cuestiones se hacen en forma simultánea. Lo primero, si una persona cae al agua, aunque seamos 3 tripulantes y uno se cayó, yo tengo que dar la voz de hombre al agua. Porque la otra persona puede venir descansando, distraída. Si es una embarcación con carroza o cabinada, puede estar adentro. Entonces, lo tienen que practicar así. Cuando hay una persona en el agua, hay una persona caída, se da la voz de hombre al agua. Hombre al agua. A partir de ahí se inicia la maniobra. ¿Sí? Si yo logro ver que esa persona se está por caer, que no siempre lo puedo ver, pero supongamos que vamos navegando, yo vengo conduciendo la embarcación, le digo a una persona, anda y sentate en la proa, se desplaza en la embarcación y veo que esa persona se está por caer y se cae. Lo que yo tengo que hacer en ese caso, si yo lo vengo presenciando, es como un acto reflejo, en el momento que la persona cae, yo tengo que caer con la embarcación hacia la banda por la cual la persona cayó. Dicho de otra manera, tengo que acercarle la proa y alejarle la hélice del motor. Eso se logra cayendo con la embarcación hacia el lado que cayó la persona. O sea, si la persona cayó por babor, yo tengo que hacer el golpe, dar el golpe de timón para que la embarcación se desplace con la hélice, con la popa, hacia la otra banda, alejándole la popa y acercándole la proa. No la voy a agarrar con la proa porque la persona ya se cayó. Lo que logro es separarle unos metros la hélice, porque es muy peligroso. Si la persona incluso quizás retarda la caída porque no se quiere caer, se agarra y demás del casco, si se suelta va a caer muy pegada al casco y se produce además un efecto de succión por parte de la hélice. Entonces yo tengo que acercarle la proa y separarle la popa. No siempre veo que la persona cayó. Muchas veces cuando la persona cayó ya la dejé atrás y ahí me doy cuenta que empiezo la maniobra de hombre al agua. Pero en esta práctica, en este entrenamiento, es importante que lo hagan. Arrojo el salvavidas bien pegado al casco y hago el golpe para controlar cómo se separa la hélice del salvavidas y el golpe de timón. En condiciones de mal tiempo, si se pudiera, eh, a- además de arrojar los elementos que están previstos para eso, que son los salvavidas, ¿sí?
puede ser un salvavidas circular, puede ser un chaleco, cualquier elemento. Si la persona no tiene el chaleco puesto, le arrojo lo que tenga. Incluso acá dice elementos flotantes. Elementos flotantes pueden ser elementos que no sean elementos salvavidas. ¿A qué me refiero? Tengo un bidón a bordo, ¿sí? Y ese bidón, por decir algo, tiene, no sé, está medio llenar con combustible. Ustedes saben que un bidón con nafta flota, además. Pero supongamos que está a mitad aire, mitad combustible, mitad aire, mitad agua. Tengo una colchoneta porque venía sentado. Tengo botellas de gaseosa que flotan. Todos los elementos que floten, que yo tenga a mano, que no me demore la maniobra, los arrojo. ¿Sí? Eso tiene una doble función. La primera, obviamente, la persona a veces no puede llegar al salvavidas, no tiene un chaleco puesto, y aumentar la flotabilidad con cualquier elemento, aunque sea un bidón, la va a poner a salvo. Y la segunda es que si esta persona cae en condiciones de visibilidad complicada, de noche, con niebla o con altura de olas importantes, yo a la persona, por más que mida 2 metros, y cuando cae al agua, solamente queda, como en esta foto, ¿sí? Fuera del agua el chaleco y la cabeza, 40 centímetros, 50. Levanta el brazo, 60 centímetros, 70. Y si tengo una ola de 1 metro, no la voy a ver. Entonces, el arrojar elementos me permite marcar un sector en el mar, en el río. ¿M? Muchas veces no tengo referencias costeras, entonces inicio la maniobra y me desoriento y digo, ¿dónde cayó la persona? Si yo arrojo varios elementos, demarco una zona y digo, vamos hacia allá que está el salvavidas o están las cosas que le tiré, ¿sí? Ni hablar si la persona está sin chaleco y lamentablemente se fue para el fondo, ¿sí? Esas cosas que yo envié, arrojé al agua, van a demarcar una zona y me van a permitir aproximarme. Los GPS poseen una función MOV, ¿sí? Sería Mike Oscar Bravo, de acuerdo a la charla que tuvimos de comunicaciones la otra vez. ¿Qué quiere decir este MOV? Hombre fuera de borda. Man overboard. Que lo que hace es anula la función de navegación que yo esté desarrollando y me marca un waypoint, me marca un punto indicándome siempre el retorno a ese punto datum, para que yo vuelva al punto, vuelva al punto, vuelva al punto y realice la búsqueda de la persona. Es una función muy importante si yo hago navegaciones en lugares realmente riesgosos, digamos. Obviamente, si no tengo GPS, igual estos pasos se pueden saltear, ¿no? Es una recomendación. Entonces, la persona cae, doy la voz de hombre al agua, le separo la hélice, arrojo los elementos de flotación. Si tengo el GPS a mano, lo marco. Inicio la maniobra. El timonel inicia la maniobra lo más rápido posible para retornar a la persona y tiene que intentar, si está solo, mantener contacto visual con la persona y no perderlo nunca. Y si hay otra persona, ¿sí? Lo ideal es que esa otra persona mantenga el contacto visual mientras el timonel maniobra, indicándole también al timonel con el brazo, ¿sí? En forma permanente, ¿sí? Apuntándole con el brazo dónde está el caído. Eso le va a permitir realizar la maniobra mucho más rápido. La maniobra que va a realizar, ahora la vamos a ver, puede ser simplemente una circunferencia, un círculo, y acá tiene mucho que ver este del círculo evolutivo, ¿sí? El diámetro táctico que veíamos hoy, o puede ser un 8, ¿sí? Que me permita aproximarme a la persona caída. Lo importante es que cuando yo llego a la persona, tengo que hacerlo proa al viento, tengo que hacerlo proa a las olas, ¿sí? Porque si no, yo voy a reducir la velocidad, voy a estar intentando
rescatar a una persona del agua y si tengo las olas por mi banda, ¿sí? Por ejemplo, de través, es muy probable que al intentar subir la persona, si una ola impacta sobre el casco, me termine dando vuelta yo. Entonces tengo que intentar llegar proa al viento o proa a las olas, sea cual sea la maniobra que haga. ¿Está? Cuando esté próximo, como dice el punto 7, cuando esté próximo a la persona que está caída, pongo en punto muerto el motor y me aproximo los últimos metros con la estropada, con el envión que tiene la embarcación, ¿sí? Sin que la hélice esté traccionando. Después tendré que ver cómo subirlo a bordo, ¿sí? Acá tiene mucho que ver la estabilidad de la embarcación, el peso de los tripulantes, la posibilidad que tengo yo de hacer contrapeso, pero generalmente subirlo por línea de crujía, como cualquiera que haya navegado alguna vez en kayak y se dio vuelta, saben que la mejor forma de subir, ¿sí? O la más estable, es por la línea de crujía, por popa, por proa, aunque se puede hacer también por la banda con algunos resguardos, ¿sí? Recién cuando la persona rescatada esté a bordo de la embarcación y una vez que yo me cercioro que no hay ningún cabo que yo le haya arrojado a la persona para que se agarre, ningún salvavidas con las cintas flotando en el agua, nada de lo que yo arrojé al agua para intentar rescatarlo esté cerca de la hélice, recién en ese punto pongo avante, no antes, porque si no se pueden enredar en la hélice y ahí ya tendría un problema grave porque tengo la hélice con una cinta, un cabo acorbatado, se dice, en la hélice, el motor detenido, y una persona que quizás está a la cual estoy practicando maniobras de RCP a bordo de la embarcación y la embarcación sin navegar. ¿Sí? Una vez con la persona que esté a bordo, esto es otro capítulo, digamos, que ya excede, que complementa obviamente, pero que no tiene que ver con la maniobra, que son los primeros auxilios. Pero estrictamente lo vinculado con la maniobra son estos puntos. Estas son maniobras típicas. ¿La mejor maniobra cuál es? La que saca más rápido al hombre del agua. Si yo logro sacarlo rápido, fue la maniobra correcta. La más rápida, la más sencilla, es simplemente hacer un círculo evolutivo, como en estos dos gráficos, y fíjense siempre que yo me aproximo a la persona, proa al viento. Hago la maniobra y termino proa al viento al lado de la persona. ¿Mm? En el momento que yo le saque tracción a la embarcación, tienen que tener en cuenta que voy a perder el control de la embarcación. Generalmente los botes, los semirrígidos, las embarcaciones menores a motor no tienen estropada importante como un velero. Un velero, yo le saco el motor, como tiene 3 toneladas, 4 toneladas y además tengo la pala del timón, yo tengo todavía control de la embarcación. En cambio, las embarcaciones de motor, mi timón es la hélice, entonces cuando le saco la propulsión, voy a quedar a merced del viento y de las olas. Entonces tengo que sacarle la propulsión cerca de la persona. ¿Sí? Otra maniobra es la que vemos acá, que es el 8, que es complementaria y el efecto es el mismo. O sea, en este caso, elige el timonel hacer una maniobra de 8 porque quizás no tiene en esta posición espacio para hacer un círculo, porque está en proximidad de la costa o porque inició la maniobra para el otro lado y se dio cuenta que quedó popa al viento, entonces lo completa haciendo un 8 para quedar proa al viento. ¿Sí? Y en el caso del lado, simplemente lo hace como un óvalo, digamos, pero es un círculo la maniobra. En ambas ven que es importante terminar proa al viento. Después viene todo un tema de decir cómo subo a la persona, cómo hago la maniobra para subir a la persona a la embarcación. Bueno, puedo dar consejos, pero ninguno va a ser realmente útil si no lo practican. Y esto tiene que ver de acuerdo a la estabilidad de la embarcación,
a la cantidad de tripulantes. Yo puedo tener previsto en la embarcación, en la popa, una escalera metálica, retráctil, hay de aluminio, por ejemplo, escaleras que son muy comunes en los veleros, si alguien se tira a nadar para que después pueda ingresar a la embarcación por popa. Al lado del motor fuera de borda, en el espejo, ponen una escalera plegable de aluminio. Otra posibilidad es tener una escalerilla hecha con cabos y con madera o con cabos y plástico. La otra posibilidad obviamente sería utilizar los cabos, la cabullería que yo tengo para hacer una especie de escalón, hacer una gasa para que pueda poner el pie como si fuera un estribo, pero siempre estoy pensando que la persona caída en estos casos va a estar consciente y me va a ayudar para reingresar a la embarcación, ¿sí? Y si no, existe una maniobra, que es la de tomar a la persona con los brazos cruzados, ¿sí? Invertirla a la persona y subirla de espalda, no de frente, dejándome caer yo hacia adentro de la embarcación e intentando que la persona apoye la cola sobre la banda y se deje caer también hacia atrás conmigo. No es fácil y es importante que lo practiquen. ¿Para qué? Para conocer la estabilidad de la embarcación y también es muy útil practicarlo para tomar conciencia de lo difícil que es ingresar a la embarcación. A partir de ahí van a ver que todos se ponen el chaleco salvavidas. ¿eh? Hay que navegar con chaleco. No es obligación navegar con chaleco. Prefectura me puede sugerir la utilización del chaleco, pero no que lo lleve puesto. ¿Sí? En ese sentido, ustedes saben, si me tumbo, el chaleco que me va a servir no es el que tengo guardado en el tambucho de la embarcación, es el que tengo puesto. ¿Está? Entonces, tengo obligación de tener un chaleco por cada tripulante en la embarcación, pero no de tenerlo puesto. Entonces, naveguen con el chaleco puesto. En situaciones extremas, de mal tiempo, o si yo estuviera haciendo maniobras de riesgo, ¿sí? Como por ejemplo, intentar ingresar a una persona en condiciones de mal tiempo y estoy yo solo, no hay un tercero que me ayude, puedo improvisar. Si no lo tengo en este caso, es una imagen de un velero. Nosotros cuando navegamos a vela, con condiciones de mal tiempo, usamos con la gente que trabaja en altura, usamos arneses y líneas de vida en la embarcación. Bueno, esto se puede, ustedes saben, improvisar con cabos. Ustedes con cabos pueden improvisar un arnés, ¿sí? Simplemente después tomarlo de una cornamusa y eso le va a dar seguridad a la persona que está trabajando, que si se va al agua, por lo menos queda vinculada a la embarcación como esta persona. Y después verá, empieza toda una historia, ¿no? Cómo reingresar a la embarcación. Fíjense en la popa de este velero, hay una escalera, ¿ven? No es fácil, pero es una posibilidad más. Es muy importante que la practiquen la maniobra. La maniobra de hombre al agua, la maniobra en sí, el círculo, el 8, lo que sea, van a ver que si navegan mucho, la van a tener que hacer un par de veces. Pero afortunadamente espero que no sea para rescatar personas, pero sí cosas que se caen de la embarcación. Si yo navego con viento, voy navegando, uy, se me voló el sombrero. Se cayó de la cubierta de la embarcación un bidón. Se me cayó tal cosa al agua. Bueno, ¿cómo vuelvo a buscarlo? Haciendo la maniobra de hombre al agua, quedando proa al viento. Obviamente no voy a arrojar el chaleco salvavidas, el circular, el salvavidas para levantar una gorra. Pero después la maniobra, desde el punto de vista de la conducción, es siempre la misma. Y la tienen que conocer. Un dato importante dentro de lo que son las maniobras que estamos viendo es el tema de cómo amarrar una embarcación. ¿Sí? Las embarcaciones menores, la mayoría, las sacan a tierra a través de trailers, ¿sí? Pero hay veces que tienen que quedar amarradas un tiempo porque no hay forma de sacarlas o porque simplemente es lo que se estira en el lugar. Y tienen que tener en cuenta cómo queda protegido. Para eso es muy importante disponer
de defensa, que son estos círculos. Las defensas son elementos inflables en la mayoría de los casos, aunque pueden no ser inflables, ¿sí? Que amortiguan el golpe entre los cascos. En este caso lo que vemos son embarcaciones abarloadas, o sea, puestas por la banda, ¿sí? Fíjense como dato, para aquellos que no estén acostumbrados o acostumbradas a tomar embarcaciones, la cantidad de triángulos que yo veo acá. Bueno, ¿por qué? Yo tengo que intentar hacer eso justamente, triangular, porque el triángulo me asegura que siempre uno de los tres lados va a trabajar y va a intentar permanecer o mantener la embarcación en el lugar. ¿Mm? En este caso se dicen embarcaciones abarloadas. ¿Mm? Algunos navegantes, no es el término correcto, pero también le dicen acoderadas. Para lograr una posición estable en embarcaciones que van a quedar mucho tiempo en el agua, es importante asegurar, por ejemplo, en este caso, que la embarcación no se vaya de manera descontrolada contra el muelle, porque se va a terminar rompiendo en proximidades del muelle. Entonces, tengo que colocar, tomarme hacia adentro del río, ¿sí? O del espejo de agua, con boyas que tengo que fabricar, o sea, poner un muerto. Un muerto es un peso que está en el fondo, vinculado con una cadena, con un giratorio generalmente, y una boya arriba. Entonces me tomo de las boyas que están arriba, y esos cabos los utilizo para separarme del muelle. Si no existen estas boyas, también este efecto lo puedo hacer tirando un ancla o dos anclas y después acercándome al muelle. O sea, estos puntos que yo veo acá serían anclas y me van a permitir, si yo caso de estos cabos, si les doy tensión, separarme y disminuir el golpe contra el muelle. Pero no, con estos cabos que se llaman coderas, los que van hacia el agua, no estaría yo del todo seguro. Para eso, complementando los tirones de las coderas, tengo que poner largos. Fíjense que estamos hablando de embarcaciones de 7 metros y aparece acá un transatlántico. El principio es el mismo. Se toman aguas adentro y se toman con los largos de la proa y de la popa. Se toman estos elementos que se llaman vitas, ¿sí? Que son como grandes cornamusas que están en los muelles, pero en realidad se llaman vitas. Una vez que yo ya tengo la posición más o menos tomada de aguas adentro a los muelles, tengo que limitar el movimiento hacia proa y hacia popa. Entonces ahí es muy importante estos cabos que aparecen acá, que se llaman springs. Y si estuviera en una situación de mal tiempo, es importante también ponerle estos traves. Entonces, de esa manera logro triangular y fijar los puntos en el espacio. Obviamente va a haber otras cuestiones que tengo que tener en cuenta, que no son menores, y es si estas vitas y este muelle van a estar fijos, como por ejemplo un muelle de hormigón o un muelle de madera, tomado del fondo, ¿no? El muelle, o si es una marina flotante. Si es una marina flotante, los cambios de nivel del agua, los cambios de marea, por ejemplo en el mar, van a afectar tanto al barco como a todos estos cabos que estén vinculados al muelle. El muelle va a flotar, la marina flotante va a flotar, la marina flotante va a flotar igual que la embarcación, entonces la longitud de estos cabos no se va a modificar. ¿Qué se modificaría? Las coderas. ¿Por qué? Porque el muerto está tomado del fondo y al modificarse la profundidad, estos cabos que van hacia puntos tomados del fondo pueden aumentar o disminuir la longitud. Entonces, tengo que tener la precaución, si tengo una amplitud de marea muy grande, de modificar. Si las vistas estuvieran tomadas sobre un muelle, no sobre una marina flotante,
Ahí ya estoy más complicado. Voy a estar obligado siempre en pleamar a modificar las longitudes de los cabos y en bajamar también modificar. Salvo que ponga suficiente, que no haya una amplitud de marea muy grande, ¿no? Les doy un ejemplo extremo. En la Patagonia Argentina, ustedes saben, hay lugares que tenemos de amplitud de marea 5 metros. Entonces, si yo llego a un muelle de hormigón y tomo la embarcación de esta manera en pleamar, cuando la marea baja 5 metros, la embarcación queda colgando, literalmente colgando de estos cabos, separada del agua a metros. ¿Se entiende? Entonces tengo que ir trabajando con eso. Hay lugares que son bastante complicados. Bien, después existen múltiples maniobras. Creo que ya vimos las principales, pero una, por ejemplo, es la de cómo intentarle darle flotabilidad a una embarcación varada. Si yo voy navegando, ustedes saben que una de las cuestiones fundamentales es tener la profundidad necesaria para poder navegar. Y vararse justamente es cuando el casco toca el fondo, toca en un bajo y, ¿y qué sucede? No puedo seguir navegando porque no tengo suficiente profundidad de agua. Entonces, cuando yo me quedo varado, si realizo alguna maniobra con motor, por ejemplo, para intentar zafar de la varadura y no lo puedo hacer, y sé que tengo amplitud de marea, o sea, que estoy en una baja y voy hacia una plea, es muy importante fondear, arrojar el ancla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, por popa, y fijo este punto. ¿Por qué? Porque yo al estar fondeado, si la corriente de marea viene, ¿sí? Y empieza a crecer, no voy a cambiar mi posición, pues para eso era el fondeo, y el mismo fondeo, a medida que el nivel del agua vaya aumentando, va a facilitar que yo me separe de este bajo fondo, porque va a ir poniéndose vertical la línea de fondeo lentamente y me va a permitir o mantener la posición o separarme del bajo fondo. Si yo no hubiera fondeado y la corriente de marea me impulsa sobre el bajo fondo, al contrario, voy a quedar cada vez más varado. Esto si hay corriente de marea o si hay corriente, simplemente porque es el flujo de un río, ¿sí? Entonces, si hubiera corriente, también hago lo mismo. Tengo que tirar un ancla lo más separado, a veces desde otra embarcación, tirar un ancla por popa para intentar mantener la posición y a medida que voy siando, voy en reversa con el motor, también ir cazando el ancla para ir separándome. Bien, y la última maniobra que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es una maniobra importante, sobre todo yo creo que para el caso de ustedes es muy importante porque es muy aplicable a cuestiones de asistencia, de rescate, de evacuaciones, es el tema del remolque, ¿sí? ¿Cómo doy remolque? Bueno, siempre que tengo remolque, obviamente tengo una unidad que es el remolcador o el tractor, digamos, y otra parte que es la parte remolcada, ¿sí? Si yo remolco por largo, que es uno de los remolques que vamos a ver hoy, una de las formas de remolcar, un tema muy importante, si yo lo puedo prever al remolque, lo voy a organizar, ¿sí? Es tener previsto un aparejo de remolque. Un aparejo de remolque es simplemente esto, ¿m? Que puede ser hecho con cabos reforzados, con cadenas, pero lo importante es que me permite a mí remolcar en forma simétrica con la línea media de la embarcación, con la línea de crujía, poner dos anclajes y no solamente uno. Porque si yo le diera remolque a la embarcación que traigo por largo en mi popa y la vinculo a una cornamulla que está en babor
o está en estribor, no a ambas, los tirones, las tracciones, no van a estar centradas en el remolcador, no van a estar centradas con la línea de crujía. Con lo cual el remolcador va a tener muchos problemas para navegar, para gobernar la embarcación, para navegar en el rumbo que necesita, porque esos tirones lo van a sacar de rumbo. Entonces es importante hacer esta división de fuerzas que se llama pata de gallo. Es un aparejo de remolque, que lo puedes tener ya previsto en la embarcación, como aquellos que llevan, vieron en la camioneta una linga para remolcar o lo que sea. Bueno, ustedes dicen, bueno, para la embarcación mía tengo dos cornamusas en popa, ya me armo con cabo, por ejemplo, que para anclar en las dos cornamusas y que tenga acá una gasa desde la cual después tomo la línea de remolque. Ya la dejo armada la línea de remolque. De esa manera la pata de gallo divide los esfuerzos. Eso desde el punto de vista del remolcador. En el remolcado tengo que intentar anclarme de los puntos más seguros y si fuera un remolque de mar o remolque con mal tiempo o un remolque inclusive por una distancia grande, aunque sea con buen tiempo, tengo que intentar tomarme de la mayor cantidad de puntos posibles de la embarcación. Esto lo puse simplemente para que lo vean, no porque ustedes lo vayan a hacer, pero este es un remolque de un velero. En el velero yo tengo los puntos 1 que aparecen en proa, son las cornamusas. Y fíjense que tengo también cornamusas en popa, acá con el número 1, y también las toma en el remolque. ¿Qué hace? Divide con cabos los esfuerzos, lo toma de las cornamusas de proa, lo toma de las cornamusas de popa y lo toma de todos los puntos fijos, que en los veleros son los molinetes. Como principio, en realidad, fíjense, si tengo que hacer un remolque por mucha distancia o con mal tiempo, tengo que intentar tomar de la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Por qué? Para dividir los esfuerzos y aparte, porque si es un remolque con mal tiempo, puede ser que algunos de estos puntos fijos se rompa durante el remolque. Por las tracciones, porque está débil la cubierta, en un tirón se aflojó una cornamusa. Entonces empieza a trabajar la otra, y si se aflojan estas dos, empiezan a trabajar las de popa. Pero no lo pierdo, ¿se entiende? Y esto, bueno, esto implica una preparación. Obviamente, si es un remolque de unos metros para entrar a un club, lo hago simplemente, me tomo de las cornamusas e ingreso. O simplemente si tengo dos cornamusas, divido las tracciones y en este caso es una embarcación más pesada o una embarcación mayor, tengo dos cornamusas y un punto fijo que en las embarcaciones antiguas de madera se llamaba fraile, que era justamente para eso, para amarrarme o para dar remolque. Lo importante es que ustedes lo tengan como concepto. Si ustedes tienen que trasladar a algo o se están fabricando, dicen, vamos a fabricar una plataforma tipo pontón, hecho con dos kayak, con lo que sea, para evacuar, improvisar algo, ¿sí? Que yo sé que algunos cuerpos de bomberos lo tienen, prevean el remolque desde más de un punto. Eso les va a dar estabilidad y les va a dar mayor seguridad. ¿Qué distancia le tengo que dar a esta línea de remolque? Bueno, ustedes van a ver que cuanto mayor distancia le den, más fácil va a ser remolcar. Mínimo 3 a 4 esloras. Aunque las condiciones de tiempo sean buenas, cuanto más esloras tengan, más estable va a ser el remolque. Y además, recuerden que la embarcación remolcada no tiene freno. Entonces, si yo esta distancia es muy pequeña, cuando el tractor, el remolcador, detenga la marcha, el remolcado se lo va a llevar puesto. ¿Tá?
Entonces tengo que dar una buena distancia para que pierda energía y se vaya deteniendo, o eventualmente, si pudiera ser una embarcación, por ejemplo, que tuviera timón, tengo que tener un timonel acá para que intentar, ¿sí?, copiar la dirección del remolcador sin colisionarlo, ¿sí? Si estoy en una situación de olas o con mal tiempo, es recomendable, muy recomendable poner un peso en el medio, porque al igual que cuando yo remolco un auto, lo que hay que evitar son los chicotazos, los tirones, y ese peso va a mantener una tracción permanente en la línea y va a disminuir esos tirones, ¿sí? Además, es aconsejable intentar regular la longitud de la línea de fondeo en función de las olas, si hubiera olas también. ¿Por qué? Porque el remolcado, si se encuentra que lo alcanza una ola, la puede barrenar la ola e irse arriba del remolcador. En ese caso hay que aumentar la longitud del remolque para que al barrenar esta embarcación no se encuentre con el tractor, ¿sí?, con el remolcador. Para remolques largos, si yo armo un aparejo de remolque, es útil hacerlo con una cubierta de auto. Yo una cubierta de auto, le tomo un cabo, digamos, desde ahí armo la pata de gallo para el tractor y de ahí salgo para el remolcado. Esa cubierta le va a dar peso a la línea de remolque, con lo cual va a estar siempre en tensión, va a ser más estable. Y además, si yo estoy dando remolque a embarcaciones pesadas, la rueda, la cubierta, tiene movimiento, se deforma levemente y me va a hacer como un amortiguador, ¿sí? Con lo cual también en el remolcador voy a estar bastante más confortable. Esto se llama remolque por largo. Acá vemos un remolque hecho con el peso. Si el remolcador lleva una embarcación que tiene gobierno la embarcación, o sea, tiene timón, por ejemplo, una balsa que yo le puse timón, un pontón que le puse timón, o estoy remolcando un velero que tiene timón, pero no tiene motor, tengo que intentar dejar una persona que haga de timonel de la embarcación remolcada. ¿Para qué? Para que cuando se produzca un viraje con el timonel intente seguir la trayectoria del remolcador sin hacer esto, que es lo que naturalmente haría la embarcación, que es acortar camino. Si se acorta camino, se pierde la tensión en la línea de remolque y se producen los chicotazos y los cambios en el timón del tractor. Siempre hay que intentar que esto esté en tracción. El remolque por largo, al igual que todos los remolques, lo hago a la mínima velocidad posible. ¿Sí? Mínima velocidad posible. Es una velocidad de remolque. Y esa velocidad está dada por las condiciones de seguridad dadas por la meteorología, ¿no? Pero tengo que ir a la mínima velocidad posible. En este caso, lo pongo como un ejemplo. Este obviamente debe ser un remolque en urgencia, una emergencia, pero fíjense, la longitud del remolque es muy corta. No tiene pata de gallo, con lo cual cuando se produce un cambio, como en este caso, fíjense que la crujía de la lancha que le está dando remolque a este velero, está virando la lancha, ¿sí? Y la línea de remolque prácticamente pega sobre el motor fuera de borda. Entonces yo tendría que tener una pata de gallo, los cambios de rumbo, hacerlo con un radio bien abierto, y el timonel de la embarcación también podría colaborar abriéndose, ¿eh?, para que esta línea no sea tan cerrada. Con eso terminamos con el remolque por largo. Ahora viene el remolque abarloado. ¿Cuándo doy remolque abarloado? Cuando la embarcación que yo tengo que trasladar
no tiene gobierno, no tiene timón. Y tengo que entrar en un lugar, en un puerto, en un lugar complicado. Entonces, ¿qué hago? Lo abarloo, como en este caso. Me pongo al lado, pongo en el medio elementos de protección, típicamente las defensas, como están puestos acá, pero hasta pueden ser salvavidas circulares, lo que tenga. Intento vincular las dos embarcaciones lo más posible con cabos que triangulen, ¿ven? Que formen estos triángulos y que permitan tener las embarcaciones banda con banda. Sufren las embarcaciones acá porque golpean entre sí, por eso las defensas, pero es la única manera en que las dos embarcaciones comienzan a comportarse como un catamarán y trabajan en forma solidaria con el timón de una, trabajan los dos cascos. Esto se utiliza sobre todo para entradas a puerto, para lugares estrechos, para poder maniobrar. Porque si yo quiero entrar a puerto remolcando por largo una embarcación sin timón, no lo voy a poder hacer. El otro remolque, y acá pongo fotos históricas porque para que vean, digamos, gráficamente un ejemplo típico, es el remolque por sirga. Habrán escuchado hablar del camino de sirga, que es el camino que hay obligación de dejar al lado de los cursos de agua, y justamente era para esto. Era porque antiguamente las embarcaciones que no tenían motor tenían que remontar los ríos. ¿Y cómo los remontaban? Bueno, traccionando desde la tierra, que puede ser con caballos, puede ser una persona, puede ser un vehículo, un tractor, una camioneta. Esto se llama remolque por sirga. Siempre que yo desde la costa traslado algo que está en el agua, se llama remolque por sirga. Estas fotos son fotos históricas. Obviamente, siempre alguien me dice en este punto, como el canal de Panamá. Sí, como el canal de Panamá. Hay locomotoras, ¿sí? Que van con una vía por al lado del canal y van trasladando las embarcaciones. No hace falta tener motores. Fotos históricas también, ¿ven? Sin motor, remontando con mulas en este caso, un arroyo. Y el último de los remolques, de los 4 remolques que vimos, recuerden, por largo, abarloado, por camino de sirga y el último es por empuje. En este caso, las imágenes que yo puse es el típico remolque por empuje, que es el de el traslado de las chatas en los ríos, que trasladan mercancías, ¿no? Que trasladan productos del agro. Pero en realidad yo puedo hacer empuje eh, entre embarcaciones menores. No es un remolque que esté aconsejado por una cuestión de impacto entre los cascos, pero muchas veces para zafar de una varadura, para separarlo de un problema. Yo veo que la embarcación se está yendo contra las piedras y no tengo tiempo o no tengo espacio para posicionarme, arrojarle un cabo y sacarlo. Directamente me interpongo, le apoyo mi casco y lo separo del peligro. ¿Sí? Eso es remolque por empuje. ¿Sí? Es empujarlo, es pecharlo, dirían en el campo, ¿no? Es apoyar la embarcación y separarla del peligro, o apoyarla y conducirla. ¿Sí? No es tan común entre embarcaciones menores, pero por la frecuencia que se da, pero yo lo he visto hacer, incluso lo he visto hacer dentro de los clubes náuticos para ingresar embarcaciones que tienen maniobra restringida, por ejemplo un velero grande que tiene que entrar en una amarra, para ayudarlo a maniobrar con una lancha o un semirrígido, se apoyan en el casco y lo hacen virar, lo ayudan, ¿sí? Apoyándose, no como en este caso, sino lateralmente para favorecer que vire en espacios restringidos. O para salir de una varadura, inclusive. Bueno, con esto terminaríamos lo que son las maniobras básicas que repasamos hoy. Así que bueno.